Pues buenas tardes a Yolanda y buenas tardes a todos los que ya os habéis unido a nosotras. Yo soy Maribel Peribáñez, directora de la Academia Well and Well, y está aquí hoy con nosotros compartiendo este rato Yolanda Iglesias, es psicóloga, es psicóloga general sanitaria, psicoterapeuta familiar, con ya más de 20 años de experiencia y muy vinculada, como me decías antes, muy vinculada desde el principio de tu carrera profesional a ACABE, que es la Asociación contra Anorexia y Bulimia de Guipúzcoa, ¿verdad? Bueno, pues hemos pedido a Yolanda, que muy amablemente ha dicho que sí, compartir este rato con nosotros. Queremos pues traer, acercar a las familias, en principio a las familias de la academia, pero bueno, a todo aquel que pueda estar interesado, pues temas de interés, temas importantes para la salud familiar, para la salud de todos, ¿no? Pero especialmente temas que tocan sobre todo a nuestros hijos y a su salud y a su educación. Entonces, bueno, el tema de los trastornos alimentarios afecta muy específicamente a la franja de edad de la adolescencia, ¿no? Antes me comentabas que incluso a jóvenes tan jóvenes como 13 años, ¿no? Menos, ¿eh? O a menos. partir de los 9. A partir de los 9 años es impresionante. Entonces, pues bueno, y además en un porcentaje muy alto. Yo ahora ya te voy a dar a ti la palabra, Yolanda, que eres la que sabe de esto. Pero bueno, esta es una breve introducción simplemente para decir que el tema tiene la suficiente importancia como para que por lo menos le demos visibilidad y difusión. Hola, buenas tardes a todos. Voy a hablar de lo que son los trastornos alimentarios, cómo se puede detectar un trastorno alimentario, en qué consisten los trastornos alimentarios y sobre todo qué hacer si vemos que algún familiar o algún allegado nuestro puede tener alguno de los síntomas o conductas de las que voy a explicar. Los trastornos alimentarios son enfermedades graves, quiero remarcar la importancia, ¿no? Que producen grandes interrupciones en la vida y en los comportamientos alimentarios de la persona, ¿no? Son la tercera causa de trastorno más grave en la adolescencia y presentan unos niveles de mortalidad entre el 10 y el 15%. Los trastornos alimentarios afectan al 4% de la población, voy a dar algunos datos estadísticos, al 4% de la población y en torno al 10% entre los 11 y los 20, 21 años, con lo cual afecta a una importante parte de la población. Afecta a todos los estratos sociales, ¿de acuerdo? Porque a veces se piensa que solamente afecta a determinados grupos sociales, afecta en realidad a todas las edades, aunque más centrada en la adolescencia, y la distribución por sexo suele ser entre un 10%, o sea, cada 10 casos hay 9 chicas y un chico. También es cierto que en los trastornos alimentarios por atracón se equilibran más o menos al 50% de hombres y 50% de mujeres. La diferencia mayor se da sobre todo en el caso de la anorexia, que es más en chicas que en chicos. Voy a compartir con vosotros, a ver, unas transparencias para que me podáis seguir. Me pone que el anfitrión invalidó la función de compartir la pantalla. Bueno, me pone eso, ¿eh? Sí. Sí, digo para que podáis seguir también un poco el contenido y... Ok, dale. ¿Sí, ya? Vale, entonces le voy a dar compartir. Vale. ¿Veis? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, se ve, perfectamente, Yolanda. Vale, perfecto. Entonces, un poco lo que estaba explicando, a ver, porque, esperar un momento, que una cosa curiosa. Vale, como he dicho, los datos presentan la tercera causa de enfermedad crónica, afecta fundamentalmente a las mujeres y
está, bueno, como he dicho, en torno al 4% entre anorexia y bulimia. ¿Qué causa un trastorno alimentario? Que eso es importante, ¿no? Porque lo que quería dejar claro que el trastorno alimentario no es un problema de comida, es sobre todo una manera que tiene la persona de manifestar sus conflictos con el entorno, sus problemas emocionales, y lo va a manifestar a través de la comida. Las principales, cuando hablamos de causas de trastorno alimentario, en realidad no es una causa única, solemos decir, mezclamos como en una batidora americana eh, causas personales, influencia del entorno social, influencia familiar, y de ahí sale el trastorno alimentario. No es una sola causa. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, la persona, podemos ver que la gente con trastorno alimentario pues utiliza la comida, como he dicho, como un intento de compensar sentimientos y emociones que de otra manera son vistos como insoportables, sobre todo los sentimientos y emociones relacionados con sentimientos negativos, bien sea de, bueno, sentimientos negativos y sobre todo el tema también de con la ansiedad, ¿no? Es una forma de lidiar las emociones dolorosas pues para sentir el control en su vida personal. Siempre decimos, cuanto menos controla una persona las cosas que le rodean, las circunstancias, puede tender más al control con la alimentación, ¿no? A buscar que de alguna manera en algo son buenos, digo, se les da algo bien, que es controlar o intentar controlar la comida. ¿De acuerdo? Que luego además es curioso porque las personas si encima entran en un proceso, en un trastorno alimentario, por ejemplo, de tipo de conductas de tipo anoréxico, que ya explicaré más adelante, y encima si tienen el refuerzo exterior que la gente les dice que van perdiendo peso, que bien estás más delgada, eso al final va a reforzar todavía más el problema de la alimentación, el trastorno alimentario. Factores psicológicos que pueden incluir a los trastornos alimentarios, la baja autoestima en el 100% de los casos. Son personas que van arrastrando a lo largo de su vida una imagen personal muy negativa. En la imagen personal, en la autoestima, se mezcla componentes como pueden ser el concepto o la imagen corporal que tiene, como uno se ve o se gusta o no se gusta físicamente. La autoestima también está relacionada. ¿Qué importancia le das a tu forma de ser? Lo que son los factores psicológicos. ¿Y qué cosas sabes hacer o no sabes hacer? Si en la autoestima una persona pone todo el peso en la imagen corporal, en cómo se gusta o no se gusta la parte corporal, y encima esa imagen corporal es negativa, lógicamente la autoestima va a ser más baja. También vemos que en personas que tienen sentimientos de insuficiencia o falta de control en su vida, y personas que tienden más a la depresión, ansiedad, al enojo o a la soledad, ¿no? Como factores psicológicos. También es cierto que en personas, pues por ejemplo, en personas muy autoexigentes, personas que son muy autocríticas, que tienen poca tolerancia a la frustración, o sea, que llevan mal cuando las cosas les salen mal, son chicas, por ejemplo, lo vemos mucho en chicas que se les da muy bien los estudios, son muy perfeccionistas, son muy exigentes, tienen poca confianza en sí mismas, con lo cual, más que ser buenos estudiantes, son gente que mete mucho los codos, que lo estudian todo, que necesitan tenerlo todo muy controlado. Vemos que suelen tender, si tienen problemas de alimentación, este tipo de colectivos tienden más a conductas de tipo anorexia, ¿no? Las que controlan, las que son muy autoexigentes. Entonces, porque a veces los padres nos dicen, jolines, si se le dan bien todos los estudios, es tan perfecta, tan exigente, tan madura para su edad, ¿cómo puede haber caído en este trastorno? Nosotros decimos, precisamente esa forma de ser, baja autoestima, muy autoexigente, muy crítica, con baja tolerancia al estrés, a la frustración, es más fácil que puedan tener un trastorno alimentario. Luego también lo que vemos en la mayoría de los casos es una dificultad para expresar sentimientos y emociones. Suelen ser personas que no suelen hablar de emociones, no suelen contar a los demás qué le pasa. Son más bien a veces de escuchar lo que les sucede a los demás, pero no suelen tender a expresar. Decimos que muchas veces son personas como que
que esconden o suelen simular que están mal, ¿no? Necesitan de alguna manera demostrar una apariencia de que todo se les da bien. Son buenas amigas, se escuchan muy bien, pero poco se sabe de realmente lo que sienten y qué se les pasa, ¿no? Porque se lo suelen callar, ¿no? Luego también vemos que, por ejemplo, haber sido acosado o ridiculizado por temas como el peso o la talla, sí suele también, en un porcentaje muy importante de gente que desarrolla trastorno alimentario, o no solamente trastorno alimentario, sino alteraciones también en su conducta alimentaria, es gente que ha sufrido en su infancia, en su adolescencia, y les ha marcado mucho comentarios negativos sobre su aspecto físico. A veces dicen algunas chicas, yo me acuerdo, a mí me marcó mucho que algún comentario, porque en clase se reían de mí, que estaba gorda. A ver, y por eso en los colegios, por ejemplo, trabajamos mucho cómo trabajar el derecho a la diferencia física, ¿no? El derecho a que todo el mundo sea diferente, precisamente para que no se lleguen a conductas o comportamientos que puedan hacer que alguien tenga luego al final un trastorno alimentario u otro tipo, ¿no? Por haberse sentido acosado de alguna manera por ser gordito, gordita, ¿no? Y también vemos que en un porcentaje importante ha habido casos de situaciones de abuso físico o sexual. Eso también es cierto. Y luego, no quiero pasar por alto los factores sociales que pueden contribuir a los trastornos alimentarios, ¿no? Y eso es la realidad, por eso se da más en mujeres que en hombres, ¿no? Porque las presiones culturales en las que la delgadez, la imagen de delgadez se asocia a perfeccionismo, se asocia a esfuerzo, se asocia a éxito social, ¿eh? De tal manera que se sobrevalora los cuerpos que son delgados, ¿no? Y por eso, como pongo, se promociona la delgadez pues, como un modelo estético y incluso un valor social, porque es una persona que es delgada y se cuida, es una persona que, bueno, se esfuerza, mientras que una persona que tiene sobrepeso se valora como una persona vaga, que no se esfuerza lo suficiente, ¿no? Definiciones también concretas como de belleza que incluyen solamente a las mujeres y hombres con cierto peso, ¿no? De alguna manera, estas normas culturales en las que se valoriza más a la persona por el aspecto, por la apariencia física y no por las cualidades o virtudes, sí que está influyendo mucho en la sociedad, sobre todo en la juventud. Por ejemplo, hemos observado que durante la pandemia, hemos pasado al COVID y menos mal que ahora estamos saliendo, en los tiempos hemos estado pues, más aislados, ¿no? Y sobre todo también hemos estado confinados, y hay gente que ha estado confinada más tiempo. Se ha visto un incremento de los adolescentes en las redes sociales, buscando dietas. Por ejemplo, Instagram, que todo es imagen, ¿no? Buscando dietas y buscando, bueno, pues temas relacionados con el aspecto físico. De tal manera que tanto nosotros en la asociación como en bueno, pues en los centros de salud se ha visto un incremento muy importante de trastornos alimentarios durante este tiempo, por encima de lo media que solía ser todos estos años, ¿no? Se ha visto que las redes sociales haya tenido mucha influencia, ¿de acuerdo? Yolanda, perdona, ¿sigues Dime. en este incremento específico durante este tiempo del COVID? ¿Te estás refiriendo también a adolescentes? Sí, a ver, efectivamente, a ver, las redes sociales está claro que lo manejan más los adolescentes, la juventud, Sí. ¿no? Entonces se ha visto, ¿no? Que como la vida social se ha parado un poco, ¿no? Pues que hemos estado confinados, de alguna manera la juventud se ha volcado más en las redes sociales. Entonces, gente que ya tenía una cierta predisposición o ya estaba teniendo alteración de la comida o tenía un trastorno alimentario, ha incrementado la búsqueda de información sobre imagen corporal, dietas, alimentos, de tal manera que eso ha provocado un incremento de casos. Sí que es cierto, también es cierto que sobre todo al principio se hablaba mucho de comida, de reservar comida, de cuándo podíamos ir a comprar, también se ha observado que ha habido también un incremento del otro lado, que no es el control de la comida, es decir, tipo anorexia, sino de los trastornos por atracón, ¿de acuerdo? Porque también
la gente está con un cierto grado de ansiedad. La gente que tiene trastornos alimentarios también es parte de la sociedad, con lo cual también se ha visto afectada por todo lo que estábamos pasando por la pandemia. Entonces se han incrementado los niveles de ansiedad, de incertidumbre, y eso ha generado que personas también adultas que tenían esa predisposición o tenían una alteración de la comida o tenían un cierto trastorno más o menos controlado, se haya descontrolado y haya surgido. Entonces, por ejemplo, nosotros en la asociación, los trastornos por atracón en gente, en hombres y mujeres a partir de los 40 años, estamos viendo que eso se ha incrementado. Y entonces cuando vienen te dicen, yo ya lo tenía, pero ahora se me está yendo de control, o creía que lo tenía controlado y ahora de nuevo ha vuelto a resurgir, ¿no? Por esto, un poco por este tema. ¿De acuerdo? Entonces, luego, en realidad también, cuando hablamos de trastorno alimentario, me gustaría, antes de seguir, plantear una serie de mitos que existen sobre los trastornos alimentarios. Se piensa, por ejemplo, uno de los mitos, se piensa que los trastornos alimentarios es una cosa de mujeres. No es cierto, ¿de acuerdo? Porque también existe mucha duda de que, mira, yo los casos que he visto en la asociación de chicos son los casos más graves que he visto. Porque al pensar o al transmitir de alguna manera que son trastornos más de chicas, otra cosa es que se dé más en chicas, pero no es un trastorno de chicas, ¿de acuerdo? De mujeres. Entonces, los chicos cuando acuden o buscan ayuda ya están en situaciones muy graves. También se piensa que, por ejemplo, que los trastornos alimentarios es de chicas caprichosas, pues que es una, ¿no? De alguna manera, ¿no? No, y son trastornos psicológicos importantes y graves. Yo lo quiero remarcar porque ahora, por ejemplo, los casos que estamos viendo nos llegan, yo estoy muy sorprendida, con pérdidas de peso muy importantes en adolescentes. Son trastornos con graves consecuencias físicas, ¿de acuerdo? Que pueden llegar a ocasionar daños de por vida. Si surgen en adolescentes, se juegan de alguna manera el crecimiento posterior, ¿no? Alteraciones hormonales, pérdidas óseas, pérdida de hueso. Entonces, con daños pues, a veces cardíacos, en renales. Entonces, hay que darle importancia, no es una cosa banal, ¿de acuerdo? Aunque a veces se trivializa un poco el tema. Entonces, a ver, voy a ampliar. Yo sí que me gustaría, porque a ver, para mí este tema puede estar todo un día hablando, me gustaría que si alguien tuviese alguna pregunta, Sí. me la pudiera hacer. Estoy intentando, se me ha minimizado la pantalla y no consigo. Bueno, de acuerdo, da igual, da igual. Voy a dejar de compartir. Sí. Vale, ahora se me había. Sí, que me podéis hacer cualquier pregunta cuando queráis. Si no, yo sigo. Sí. Sí, si alguien tiene alguna pregunta. Mira, aquí, por ejemplo, hay una pregunta ¿Vale? ahora. ¿Se consigue superar completamente? Ay, qué buena pregunta que se me ha hecho. Siempre no sé por qué se me olvida Ya. o sea, se me olvida este tema, dejarlo claro. A ver, los trastornos alimentarios se recuperan. O sea, tienen tratamiento y existe lo que nosotros llamamos recuperación. Lógicamente, son trastornos que requieren, depende también de las consecuencias físicas. Por ejemplo, en trastornos, en la anorexia, porque voy a hablar fundamentalmente de tres trastornos alimentarios, pues los más conocidos, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que luego especificaré un poco las diferencias. Pero cuando hay repercusiones físicas importantes, requieren la intervención multidisciplinar, es decir, requieren, por un lado, la parte física, los cuidados médicos, requieren un grupo de profesionales que suelen ser endocrino o médico de familia, a veces el dentista, porque, por ejemplo, en el tema de la bulimia se pierden dientes, se pierde la dentadura, ginecólogo, porque en algunos casos pues hay la pérdida de la menstruación o la dificultad para tener hijos debido a, pues, a una anorexia, por ejemplo, que un porcentaje importante de casos de trastorno alimentario se detectan en las clínicas de fertilidad. Y luego la parte psicológica,
fundamental, porque vuelvo a remarcar, es un trastorno de origen psicológico, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, bueno, hay quien... Entonces, ambas partes suelen ser necesarias. No se puede trabajar, por ejemplo, en el tema de la anorexia, solo la parte psicológica sin una intervención de la parte física o al revés. Es decir, no se cura hablando solo de comida, con la parte física, lo que tienes que comer o revisiones médicas, sin la parte psicológica y al revés, solo la parte psicológica si no hay realimentación. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema, es un trastorno que requiere la participación de varios profesionales. Estamos hablando de terapias largas, ¿de acuerdo? Los últimos estudios que he leído es de media 5 años de tratamiento, pero se cura, lógicamente, ¿de acuerdo? Si no, no haríamos nada más. Se cura con mucho apoyo, no se sale de esto solo, ¿de acuerdo? Quiero remarcar. Por ahí había una pregunta y no quiero, es que se me ha ido, ¿eh? De esto se sale, Tranquila, pero no... que yo controlo eso, no te preocupes. Que las vale, estoy, es que vale. las Estoy más voy- acostumbrada al contacto personal y en los Claro, grupos. ya. Se sale de verdad. Entonces, se Y sale, perdona, se sí, sale la sí, parte física, digamos, se recupera, sí. eh, pero también lo que es la parte mental o No, psicológica. se Se sale, sale de tanto todo, física y ¿no? mental. No, se sale, se Vale, recupera. Sí, hay vale. recuperación. Eh, Luego, cuando yo digo recuperación es cuando ya la comida ni es un problema, ni el origen, ni los problemas que te derivaron al trastorno alimentario ya no son un problema. O sea, puedes mm, vivir, ¿de entiendo. acuerdo? Sin esa Mira, crisis. tenemos otra pregunta. ¿Vale? ¿A dónde se puede o hay que acudir para conseguir ayuda o tratamiento y Vale. cuándo se considera que requiere de intervención? ¿A Vale. dónde y en qué momento? Vale. Yo a continuación voy a explicar un poco cómo detectar en la gente alrededor Okay. qué es lo que nos puede llamar la atención de que tenemos que alguna persona puede estar teniendo, siempre digo al principio, conductas que pudieran originar o pudiera haber detrás un trastorno alimentario. Pero antes de empezar a eso sí que voy a contestar, a ver, una vez detectados, si detectamos que alguna persona tiene los síntomas que voy a explicar ahora o sospechamos, siempre decimos primero al médico, si es menor al pediatra, sino al médico de familia. ¿De acuerdo? Porque desde ahí te van a hacer buenas derivaciones. Luego, a ver, a la asociación nosotros estamos, nuestro ámbito de actuación es Guipúzcoa, también podemos dar esta información, porque nos viene muchas veces la gente preguntando este tipo de dudas, ¿no? Siempre ante cualquier tipo de duda, médico, asociación, o sea, no quedarse con la duda en casa, tener alguna respuesta. He compartido, me parece que he compartido la pantalla, ¿la veis? Pone cómo Sí, detectar, vale, vale. sí. Entonces, a ver, voy a mover esto un poquito aquí arriba, a ver. ¿Cómo detectar un trastorno alimentario? Entonces, básicamente, a ver, va a haber unas señales de alerta, de advertencia, ¿eh? Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es, lo que os voy a poner es un poquito qué tipo de señales de advertencia a nivel físico, a nivel de comportamiento, a nivel verbal, nos puede estar diciendo que hay algún problema con la alimentación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, va a manifestar preocupación por el aspecto y la forma del cuerpo. Por ejemplo, vamos a poder observar en adolescentes que se pesan continuamente, que ya no es normal. Yo conozco casos de gente que se pesa no solo diariamente, sino incluso después de cada comida. O sea, son cosas que te dicen, ya no es normal lo que se pesa. No es necesario pesarse una persona todos los días ni todas las semanas, ¿no? Y ya cuando alguien se empieza a pesar todos los días, a todas horas, cuando, por ejemplo, empiezan a tener comportamientos como quejas con respecto a formas, a partes de su cuerpo. Aquí he puesto, pues, por ejemplo, una de ellas que pueden ser, empiezan a, sobre todo en la zona del estómago o los muslos, es como zonas tabú y así como muy críticas para ellas, ¿no? Empiezan a mirarse en el espejo, ¿no? Me viene varios casos en los que los padres han detectado que se está siempre mirando el estómago, la forma del estómago, haciendo y verbalizando cómo me crece el estómago, cómo tengo los muslos, ¿no? Por eso digo, ¿no? Cuando piden tranquilidad sobre su apariencia, ¿te parezco que estoy grande, que estoy más gorda, que... Vale. Cuando tienen un miedo intenso a aumentar de peso. Y este es un indicativo claro. Miedo intenso. ¿Qué es un miedo intenso?
Luego esto se va a manifestar inmediatamente en la comida, es decir, están hablando, verbalizando continuamente, hablando de calorías, hablando de dietas, preguntando qué hay para comer, intentando, fíjate, un porcentaje importante de repente se hace vegetariano, se hace vegetariana. Pero no se hace vegetariana, yo siempre les digo, por ejemplo, yo soy vegana, pero yo como de todo. O sea, de todo quiero decirte patatas, arroz, cocinados de muchas maneras, pero no, es ser vegetariano para comer vegetales verdes, fundamentalmente, con pocas calorías. ¿De acuerdo? Porque empiezan a... Mira, lo que dispara siempre un trastorno alimentario, lo que dispara es empezar una dieta. En el 100% de los casos que han derivado de trastorno alimentario, todos han empezado con una dieta. Eso de alguna manera ha puesto en marcha aquellos factores que os he explicado un poquito antes. Los factores de... bueno, no llega, los factores sociales, personales, se me ha olvidado un poco los factores también familiares, pero bueno, es un poco lo que dispara la tendencia al que tú tenías a un trastorno alimentario. Vemos, por ejemplo, como he dicho, preocupación por el peso, ¿de acuerdo? Vemos, por ejemplo, a ver, sí, dime. Una pregunta. Antes decías que, bueno, que empiezan todavía siendo niños, ¿no? A veces entiendo que si hablamos de anorexia serían más las chicas, pero incluso con 9 años. Sí. A los 9, 10, 11 años, estas manifestaciones que estás diciendo ahora también serían las mismas. Sí. A los 10 años puede venir una niña y decir quiero hacer dieta. A ver, yo he tenido niñas de 11 años que de repente han empezado a decir, a ver, lógicamente no tienen el conocimiento de la alimentación, pero han empezado a decir que no quieren comer. Ya. Claro, es que no quieren comer como nosotros pensamos de mayores, exactamente igual, pero sí, es que para que haya un trastorno alimentario se tiene que manifestar los problemas psicológicos a través de la conducta alimentaria. Tiene que haber un miedo intenso a engordar. Una manera de manifestar todos sus problemas pensando que controlando la comida, tú dejas de pensar en los problemas que tienes. Normalmente siempre decimos, hay dos cosas que son fáciles de controlar a cualquiera de nosotros, que es uno, lo que comemos y otro, lo que estudiamos. Es lo único en el que, de alguna manera en la vida, depende de solamente nosotros. No depende de las relaciones sociales, no depende incluso el tener trabajo o no tener trabajo, no depende de las relaciones laborales, las relaciones emocionales, porque ya incluyes a otra persona. Lo que sí depende de cada uno, lo que yo sí puedo hacer conmigo mismo y que puedo controlar es lo que ingiero y el resultado académico. Lo demás se nos escapa de control. Por eso, cuando a veces uno puede pensar, bueno, pensar no, porque parece que lo digo de manera consciente, pero cuando uno siente, sobre todo un adolescente que está confuso, que tiene un montón de conflictos internos, siente que las cosas se le están, que no controla nada, que está confuso, es más fácil que uno intente buscar el control en algo que sí puede hacerlo, que es la comida. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí, se da en niñas. Lo que pasa es que no te van a ver de calorías una niña de 9 años, simplemente que ha descubierto que no comiendo, bueno, o no comiendo o al revés, o comiendo mucho, porque hay varios trastornos, ¿no? A ver, no se sabe, por ejemplo, la causa concreta, porque antes estaba hablando de trastornos alimentarios, exactamente, pero sí vuelvo a insistir que es una combinación de factores personales, sociales, genéticos y familiares, ¿de acuerdo? Esto es un poquito. Bueno, mira fotos y todo esto, bueno, eso también. Al final es por poner algunas... comportamientos típicos, ¿no? Típicos, sí, porque puede ser una lista, bueno, a ver, preocupación por la comida, fundamental. A ver, por ejemplo, se vuelven vegetarianos o veganos, vuelvo a insistir, no es comer de todo, no, es ir comiendo, van restringiendo, con lo cual a los alimentos que menos calorías tienen. Son un tipo de conducta, no significa que se den todas, Eliminan ciertos alimentos o grupos de alimentos. Fundamentalmente, lo primero que empiezan a eliminar son los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas, luego... ¿vale?
tienen un nuevo interés en recetas y programas de recetas o de comida, de repente, ¿no? En estos también es muy importante, son inflexibles sobre qué, cuándo y qué es lo que quieren comer. Es cuando empiezan las peleas en casa, empezamos a ver que, por ejemplo, chavalas de 14 o 15 años, menores, quieren comer diferente de lo que han comido hasta ahora. Quieren incluso controlar su propia comida, incluso lo que se va a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, ya ahí ya vemos que es una cosa muy inflexible, que eso genera oposición, que ya hay conflicto a la hora de comer. Leen las etiquetas de los alimentos, cuentan las calorías, lo miran por internet. De hecho, en algunos chavales están en el colegio, siguen mirando en el internet las recetas. Registran las ingestas de alimento de manera constante, tanto rato pensando aquí, todo el rato lo que comen. Cuanto más pensando en la comida, menos piensas en otras cosas. Es esta parte compensatoria que tiene el trastorno alimentario. Pueden, en algunos casos, beber mucha agua, pues para no comer. Masticar chicle, lo mismo, para quitar el hambre. Y luego pues pueden comer combinaciones anómalas de alimentos, pero eso son opciones. Al final es detectar que cuando uno empieza a ver comportamientos relacionados con la comida, verbalizaciones, pensamientos que dicen con respecto a la comida, que ya vemos sobre todo que hay un nivel de obsesión, de continuo en la cabeza con este tema, ¿de acuerdo? Signos físicos, otra de las cosas, ¿no? Podemos ver pérdida o aumento importante de peso, que no lo justifique causas médicas, por ejemplo. Quejas de fatiga, lógicamente, si hay una pérdida importante de peso, va a haber quejas físicas, mareos o desmayos también. Dificultad para concentrarse, aunque el rendimiento pueda seguir siendo alto. Es decir, cuando hay esa parte de autoexigencia, vemos, fíjate, en algunos casos, chicas o chicos con tan bajo peso que la poca energía que tienen, la tienen centrada en el rendimiento académico. Fuera de eso, no pueden hacer nada. Lógicamente llega un momento, en casos de anorexia, que el rendimiento académico también se va a ver perjudicado, pero es como que es lo último, ¿no? Cabello debilitado, piel seca, no sé, pues más causas pues, que tenía por aquí. Van a negar que tienen hambre. Eso también, porque uno puede tener hambre, pero es la cabeza la que te determina que no coma, ¿de acuerdo? También pueden tener, por ejemplo, excusas constantes para evitar comer. Ya comí, por eso nosotros decimos, cuando vemos alteraciones de estas conductas, cuidado, porque a lo mejor la excusa es ya comí, ya he comido en otro sitio, o no me sienta bien, de repente hay somatizaciones o quejas con respecto a molestias físicas. De hecho, muchas veces vemos que los padres llevan a los hijos por muchos especialistas porque las quejas de por qué uno no come es porque cada vez que como me duele el estómago, no me entra por aquí. Entonces los padres piensan que puede tener algo físico, lo llevan hasta que algún especialista le dice no tiene nada físico, llévalo a un psicólogo, ¿de acuerdo? Y entonces pues siempre van a negar que tienen un problema. Esto es la particularidad de este trastorno, es decir, es muy difícil que en etapas iniciales la persona busque ayuda. El entorno va a ser el que se va a dar cuenta que hay un problema, pero al principio no niegan que tienen un problema, incluso pueden esconder que hay una pérdida importante de peso llevando ropa más holgada. Eso también lo vemos. Entonces, perdona Yolanda, entiendo que actuar lo antes posible es crítico aquí, ¿no? ¿Se puede dar una interrupción del proceso o claro, a ver, reversión del proceso? pasa como en todos los problemas, en todos los problemas de salud, cuanto antes se intervenga, el objetivo es evitar que se tienda a la cronicidad, ¿de acuerdo? O a consecuencias físicas y psicológicas más graves. En cuanto se detecte que porque ahora voy también para síntomas psicológicos, que es importante, pero cuando detectemos que puede estar pasando alguna cosa de estas, busquemos ayuda al consejo de un profesional que nos diga si nuestras sospechas pueden ir por buena línea y qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Y luego incluso porque, vuelvo a insistir, son pacientes que niegan que tienen un problema. Entonces, muchas veces es cómo trabajar con ese familiar, con esa persona afectada, decirle, oye, ¿cómo acercarte a que esa persona busque ayuda?
porque cuando suelen aceptar la ayuda de manera voluntaria es cuando ya les está afectando a cosas importantes en su vida. Pongo el ejemplo, pues a veces es cuando en el trabajo te han dado un toque. Oye, mira, no te vemos muy concentrada, o porque, sí, porque de alguna manera o estás, no sé, en un equipo deportivo y de repente te dice el entrenador, no estás en condiciones para seguir en el equipo. Es decir, cuando en esas circunstancias es cuando realmente vemos que la gente pide ayuda. Antes es la familia o el entorno social el que se suele dar cuenta. Hay un problema porque si tú estás, vuelvo a insistir, si tú adelgazas y encima estás teniendo el refuerzo o tú te estás sintiendo, ojo, qué bien, estoy planificando, estoy poniéndome metas, estoy consiguiendo, ¿no?, objetivos, es muy difícil que en ese momento uno pida ayuda, ¿de acuerdo? Además, puede darse casos en los que incluso la familia apoye, por ejemplo, una dieta, Sí. ¿no? Porque hay alguien que tenga un exceso de peso o que tenga Claro, que por vaya bien eso, a la ¿no? sí. Dieta, con lo cual, ¿en qué momento termina la dieta y empieza el trastorno? Vale, yo antes he comentado que todos los casos, el 100% de la gente que ya tiene un trastorno alimentario, lo que ha disparado el trastorno, lo que ha iniciado el trastorno es el inicio de una dieta. Entonces, hay que tener cuidado también porque también me gustaría ver sobre prevención de los trastornos alimentarios, es decir, Ajá. qué importancia le damos, qué comentarios hacemos en nuestro entorno, en nuestras familias, con la gente que nos relacionamos con respecto a comidas, aspectos físicos, ¿no? Porque claro, si tenemos a una persona, a un niño, a un adolescente, con un cierto peso y le insistimos o nuestra familia le damos mucha importancia al cuidado físico, a lo mejor, luego va a ser muy difícil decirle a esa persona, yo puedo estar comiendo especial, pero tú tienes que comer. No sé si me explico. Sí. O, por ejemplo, antes he dicho al principio, si estamos en una sociedad que por desgracia se le da más importancia o se asocia la delgadez con el éxito profesional o con el esfuerzo. Entonces, a veces nos encontramos casos en los que las chavalas que han tenido, chicas o fundamentalmente jóvenes, que han tenido a lo mejor un sobrepeso y de repente han empezado, después de iniciar una dieta, pues eso se le ha ido ya de manos, o sea, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, a veces te encuentras con que a la familia le cuesta asumir que es que eso ya no, que eso ya es un problema, que eso ya estamos encontrándonos con índices de masa corporal de enfermedad, pero a veces te encuentras con que te dicen, ya, pero a lo mejor así que antes cuando tenía kilos y dices, cuidado, cuidado, que tener kilos no es enfermedad. ¿De acuerdo? Nosotros estamos hablando de un trastorno psicológico. Ser obeso, o sea, lo contrario de un trastorno alimentario, ¿de acuerdo? Lo contrario de una anorexia no es una obesidad, ¿de acuerdo? Lo contrario de una anorexia es quererse. Que la gente piensa, la anorexia es cuidarse y lo contrario, del otro lado del opuesto, es la obesidad. No, la obesidad no es una enfermedad psicológica. Cuidado, no es una enfermedad psicológica. ¿De acuerdo? Si hay un trastorno alimentario que te genera obesidad, sí, como puede ser el trastorno por atracón. Pero ya estamos hablando de un trastorno psicológico. La obesidad no es una enfermedad psicológica. Trastorno alimentario sí. Y lo contrario es quererse, ser feliz. ¿De acuerdo? Y uno puede ser feliz también siendo obeso. Digo, porque esto cuando lo introduzco siempre en clases o en los entornos es ser obeso. Y digo, ¿qué pasa? En la sociedad hay derecho a ser diferente. Los trastornos alimentarios son trastornos psicológicos, médicos graves, con repercusiones graves. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, porque el tema de la obesidad es como que la última vez que fui al instituto me dijeron que eran 21 chavales, que yo me quedé como así. Es decir, como que era mejor tener anorexia que ser obeso. Chavales de 17 años y me quedé, ostras, con esto tenemos que luchar. O sea, sí, esto ya es una tarea de todos, el derecho a ser diferente y a tener morfologías diferentes. Que luego además
es importante remarcar que nuestro físico está muy marcado genéticamente también. Que las dietas no te modifican el aspecto físico. El punto de la tendencia a engordar o no engordar también está marcado genéticamente. ¿De acuerdo? La altura, no solamente la altura, los ojos, sino también nuestra forma corporal. De alguna manera. A ver, bueno, antes que luego de seguir metiéndome con signos, bueno, de ateacones, que ya explicaré, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o sigo con las explicaciones. Bueno, yo tengo una pregunta. Todo Sí. esto que hemos hablado hasta ahora serían como signos genéricos que pueden estar presentes en cualquier tipo de trastorno, o estabas más enfocada en la anorexia porque luego está efectivamente No. Yo estaba hablando atracón, de trastornos en general. en general. Sí, O sea en que, general porque lo que tienen en común todos los trastornos alimentarios, pero he dicho que iba a haber la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, eso es. es esto. Es, primero, Okay. hay una preocupación por la comida, un deseo de no engordar, un miedo a engordar. Lo único que es, por ejemplo, ya adelanto, en el caso de la anorexia, eso se va a intentar no comiendo o haciendo mucho ejercicio. En el caso de la bulimia es, se va a intentar, pero al final lo que les va a llevar es a tener más ansiedad y entonces a pasar a episodios de atracones con compensaciones. Llamamos compensaciones la manera que tiene la persona de decir, me he pasado comiendo, entonces o vomito, me meto laxantes o también hago mucho ejercicio. Y luego está lo que es el trastorno por atracón, que también hay un deseo de no engordar, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno va a comer en exceso, pero no va a compensar. Nosotros decimos que de alguna manera la persona con anorexia va a ir perdiendo peso, la persona con bulimia puede tener bajo peso o peso normal y la persona con atracón va a tender a ir engordando. Pero las características comunes van a ser que un deseo de modificar sus circunstancias personales a través de la comida. ¿De acuerdo? Lo único que van a tender a conductas diferentes. Por ejemplo, en la anorexia nerviosa, como he dicho, al final ese miedo, ese deseo de modificar el cuerpo lo van a llevar como pues comida extremadamente restrictiva, o sea, van a ir comiendo menos. La gente con anorexia no es no comer, porque muchas veces viene la gente y dice, no, pero mi hija come. Es que se come, lo que pasa es que no se come lo suficiente para su edad, su nivel de actividad, ¿de acuerdo? Con lo cual uno va perdiendo peso. Hay, como he dicho, un miedo intenso a aumentar de peso y como he puesto la imagen, la persona no le pasa a todo el mundo, pero la persona puede estar delgada y se ve a sí misma enorme, ¿de acuerdo? Hay una imagen que es lo que llamamos una distorsión de la imagen corporal. Y luego una autoestima muy volcada en, ya que la vida se me da muy mal. Mira, yo me acuerdo de una chica que me dijo, en la vida no valgo para nada. Soy inútil, todo me sale mal, pero por lo menos, Yolanda, soy buena en una cosa. Soy una buena anorésica. Y eso no lo quiero cambiar. ¿Me entendéis un poco dónde está por eso todo este tema? Es decir, yo cuanto menos siento que fuera manejo algo, encuentro el control y la seguridad en esto. Y me lo dijo tal cual, es un caso que me lo ha verbalizado. Me dijo, es decir, todo lo que sabes en la teoría te lo ha dicho alguien así, pero así. Una chica joven lo ha pensado, lo tiene así claro. Y bueno, es un miedo irracional a aumentar de peso. Cuando yo digo miedo irracional, esto es la parte psicológica. No es un miedo a engordar. Si se pasa una encuesta o un deseo de no engordar, se pasa una encuesta, yo creo que casi el 90% de la gente querría adelgazar. Estamos en esta, sobre todo las mujeres que están muy machacadas socialmente. Pero esto es un miedo irracional, que les va a condicionar su conducta y sus relaciones sociales hasta tal punto que puede llegar al aislamiento social. ¿Qué supone? Que no voy a actos sociales o familiares en los que hay comida. Esto es una de las cosas que empiezan a ver la familia, es decir, no va a bodas, a cumpleaños, a reuniones con los amigos porque hay comida. No es que no vayan porque no le gusta a quienes haya o se va a aburrir, no va porque hay que comer.
¿De acuerdo? Esto es lo que ya en principio se empieza a detectar, ¿no? Y lógicamente empiezan a reducir las cantidades de comida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en alguien con anorexia? Una delgadez físicamente y que va a ir bajando de peso, ¿eh? ¿De acuerdo? Antes se decía también no tener la menstruación, pero, por ejemplo, se dice una persona con, ya para tener un diagnóstico tiene que haber bajado en menos de 2 meses, en un corto periodo de tiempo, al menos el 15% de su peso. ¿De acuerdo? Antes también se decía que no tener la menstruación, pero como los chicos también pueden tener anorexia, el no tener la menstruación se ha sacado, ¿eh? No es necesario no tener la menstruación. También es cierto que no solamente es una cuestión de pérdida de peso y llegar a índices de masa corporal muy bajo. Si una chica o un chico, una persona o un adulto, porque estoy hablando de chico o chica y quiero dejar claro que la anorexia se puede tener en cualquier momento a lo largo de la vida. Tengo pacientes de 50 años, de 40 y pico, con anorexia, ¿de acuerdo? Entonces, se puede tener a cualquier periodo de tiempo, dicho, pero no hace falta tampoco llegar a índices de masa corporal muy bajas. Si alguien pesaba, por ejemplo, 90 kilos y en 2 meses ha perdido 20 kilos de manera sin causa médica, es decir, a través de todos estos síntomas, da igual lo que pese, ya estamos intuyendo que es una pérdida de peso muy importante, que eso nos puede derivar a mayores pérdidas de peso si continúa con esa conducta. Efecto a largo plazo, pues mira, entre esto puede ser causas que las vemos, pero puede ser, pues lógicamente, pérdida ósea. Digo estos síntomas porque también son algunas de las cosas que les llama la atención a los familiares, que es cuando han ido a buscar ayuda. Pues, por ejemplo, tener mucho frío, piel seca, alergia, sobre todo aquellas cosas que más pueden ser vistas, ¿no? Algunos padres han dicho porque su hija de repente tiene las puntas de los dedos azules, debilidad muscular, estreñimiento severo. Yo diría que casi toda la gente con anorexia o bulimia suelen tener problemas siempre intestinales, porque claro, hay alteración de la comida, con lo cual al final el intestino se ve dañado. Bueno, fertilidad, un poco todo esto. Esto es un poco la anorexia. Otro trastorno alimentario que es la bulimia, que en realidad también es un miedo intenso a engordar, un deseo de pérdida de peso, pero lo único que en vez de no comer van a acudir a episodios recurrentes y frecuentes de comer, que es lo que llamamos atracones. Ojo, atracones no es comer mucho, atracones es comer una gran cantidad de alimento en un corto periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, mucha rapidez, normalmente a veces te dicen hasta aquí, y luego les suele ir acompañado o bien con vómitos forzados, lógicamente, o por un uso excesivo de laxantes, diuréticos, ayuno o ejercicio excesivo. Es decir, como cuando la alimentación normal suele ser restringida, es decir, las comidas principales suelen ser restringidas, pero a veces tienen episodios de atracones. Si ya estamos hablando que una persona tiene atracones 1 o 2 veces por semana, ya podemos estar planteando que tenemos un tema de bulimia. ¿De acuerdo? A ver, aquí es importante, no quiero olvidar, que un atracón no es comer mucho con placer, es tener la sensación de descontrol. Es decir, no puedo parar de tenerlo, es algo que ya se me escapa a mi control. Con lo cual, si se me escapa a mi control, no lo estoy disfrutando, no lo estoy saboreando. Al final, una persona llega a comer para poder eliminar. ¿De acuerdo? Y se tiene que dar al menos pues, una vez a la semana para que hay gente que lo hace varias veces al día. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden estar llamando? Porque hay una cosa, ni los atracones ni normalmente los vómitos no se van a hacer, vomitar no es algo que se vaya a hacer delante de nadie. ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo. Entonces, pero si hay síntomas que nos pueden estar diciendo que puede estar pasando ese tipo de conducta. Pues, por ejemplo, los nudillos rojos. Hay algunos padres que vienen porque de forzarse a vomitar. Inflamación en la cara, ¿no? En principio, los ganglios, todo esto se hincha mucho. Petequias por aquí, que es cuando del esfuerzo, ¿no? Se ponen los ojos rojos. Por aquí. Digo porque esos a veces son señales con las que te viene la gente. Yo sospecho
que pasa eso, porque además de no querer comer, de haber de comida continuamente, de verse mal, estamos viendo estos síntomas. Luego, lógicamente, en los dentistas es donde se detecta mucho porque hay una pérdida importante por la parte interior del diente, con lo cual hay pérdidas importantes o sea, pérdidas dentales, ¿no? Ahí se ve mucho, ¿no? Deshidratación severa, ese tipo de de cosas son importantes. Bueno, marca el ateacón, ahí lo pongo en este tipo de fotos. Es una comida excesiva, para lo que cualquier persona sería una comida excesiva, o sea, hasta aquí, en un corto periodo de tiempo. Y bueno, lo que es un trastorno por ateacón es tener ateacones, pero sin compensar. Es decir, no los eliminan. Con lo cual, esa persona, el sentimiento, la sensación que va a tener es de mayor malestar. Porque encima que no quiere tener eso, no quiere tener peso, quiere perder, lo que está haciendo es engordar, porque no hay una compensación. Normalmente, las personas que tienen trastorno por ateacón, el nivel de ansiedad es mayor. El nivel de disgusto, porque después del ateacón hay una sensación de desprecio, de rechazo personal, de sentirse mal, mira lo que he hecho, qué mal me siento, cómo soy, de todo lo malo, ¿no? Entonces, el disgusto personal a nivel emocional también es un machaque, ¿eh? Entonces, ¿de acuerdo? Es un poco, hay grandes cantidades de comida, se come solo o en secreto, los ateacones no se suelen tener, no se tienen con nadie, ¿de acuerdo? No vamos a ver a una persona tener un ateacón, no, se come solo, se come incluso cuando no se tiene hambre, ¿de acuerdo? Son sensación de descontrol, no puedo dejar de comer, ¿de acuerdo? Y se sienten luego muy avergonzados por haberlo hecho. No es gente feliz, con niveles de ansiedad es muy alta, se sienten muy culpables, ¿de acuerdo? Esto es un poco, de hecho, a grandes rasgos lo que es la anorexia, la bulimia y bueno, y esto la podemos dejar y es un poco... Vale, sí. Yolanda, hablas del sentimiento de culpabilidad. Después de haber tenido un ateacón, sí. Sí. ¿Y esto se encuentra también en la bulimia y la anorexia? Entiendo que igual... El sentimiento de malestar siempre va a ser asociado cuando uno siente que ha comido lo que no tenía que haber comido. Ya. En la anorexia también hay, porque hay un deseo de restringir la alimentación. Entonces, cuando alguna vez se han permitido un capricho, y no estoy hablando de atracones, se han permitido comer. Mira, yo me acuerdo de casos, una onza de chocolate. El sentimiento de culpabilidad es exagerado. Eso es la anorexia. Entonces, se sienten culpables por comer y por comerse cualquier cosa. En el tema de la bulimia, como hay atracones, lógicamente el sentimiento de asco hacia uno mismo, de rechazo, de avergonzarse, porque en el fondo no hay un deseo, hay un deseo de controlar la alimentación, de ser delgado, de no comer, de no ser obeso, es fuerte. Y en el caso del atracón también, de trastorno por atracón, lógicamente. En general, en el trastorno alimentario hay un rechazo y un sentimiento de culpabilidad cuando se ha comido. Porque lo que se quiere es controlar eso. Pensando que, mira, si yo soy más delgado, me van a querer más. Esa es la parte psicológica. Porque uno vuelca que todo el cambio va a ser en eso. Me van a aceptar más los demás, me va a ir mejor la vida, voy a tener trabajo. O sea, es como... montarse una persona diferente pensando que cambiando la morfología, todo el resto de las cosas que no le gustan de uno mismo van a cambiar. ¿De acuerdo? Sí. Y da igual uno el físico, porque bueno, da igual la imagen corporal, lo que uno piensa de sí mismo no es algo objetivo. Entonces, te puedes encontrar gente que a lo mejor socialmente dices, pues todo le va bien, guapa, lo que sea, no, y tienen trastornos alimentarios. De hecho, sí hay poblaciones determinadas que tienen más riesgo de tener trastorno alimentario. Eso también quiero marcar. Por ejemplo, los deportistas de alta competición, es colectivo de riesgo. Determinados deportes más que otros, la danza, el atletismo, ¿de acuerdo? Los modelos, las modelos,
Es verdad, porque ya de por sí el tema físico, el control de la comida, lo que comen, lo que pesan, de alguna manera eso ya se los están recordando. Entonces sí que hay colectivos y nosotros vemos a un montón de chicas que pertenecen que están haciendo este tipo de actividades físicas que tienen ya el trastorno alimentario. Y eso lo hace más difícil mientras mantengan estas actividades porque el entorno no le dice no hagas esto. Ya, claro, al contrario, ¿no? Claro, entonces dices, oh, te encuentras y dices, jolines, claro, y entonces tenía por aquí algunas notas, a ver qué me había puesto, quiero mirar porque hay colectivos, a ver, mira, por ejemplo, tengo atletas, como he dicho, y luego hay también una cosa que no se me quiere olvidar, eh, hay algunos tipos de trastorno dentro de estos trastornos, algunas variantes que son muy graves. Por ejemplo, estamos viendo casos de lo que llamamos duncoresia, que es una mezcla de anorexia con alcoholismo. Lo estamos viendo en muchas chicas, más en chicas que en chicos. Es como el alcohol tiene calorías y yo no quiero comer, compenso como bebo y para beber estoy días sin comer. Wow. Entonces, eso lo estamos viendo mucho. O sea que una persona podría pasar un día únicamente bebiendo alcohol. Como el alcohol tiene calorías y lo saben, Sí. para poder beber, porque hay un deseo de no coger peso, de perder, entonces para poder beber, porque eso lo deseo, lo compenso no comiendo, porque no quiero comer. La mezcla de dos cosas, imaginaros, para el cuerpo. Luego hay otro colectivo también que es muy grave, digo, por el riesgo mortal realmente de gravedad de consecuencias físicas, es la gente con trastorno alimentario y la gente que tiene diabetes, las adolescentes que tiene, y los adolescentes, sobre todo gente más joven, diabetes de tipo 1, que es la gente que tiene que pincharse insulina, es decir, tiene mayor riesgo de tener trastorno alimentario, porque de alguna manera, si ya tienen la predisposición, como he dicho, o sea, la preocupación por la imagen corporal, baja autoestima y todo eso, como se tiene que pinchar insulina, empiezan a asociar, cada vez que como mucho, me doy un chute de insulina. ¿De acuerdo? Con lo cual el riesgo de consecuencias físicas es muy grave. O sea, empiezan a utilizar la insulina como una manera de compensar lo que han comido. Entonces los picos y los cambios de azúcar van a ser muy importantes. Yo he puesto esta experiencia de que es comer de forma desordenada porque quiero dejar claro que tener un trastorno alimentario o comer más no es un trastorno alimentario, ¿de acuerdo? Tenemos que plantearnos sobre todo preguntas si evitan comer con los demás, con otras personas. Podemos empezar a sospechar si se pesan continuamente, si hacen ejercicio, sobre todo porque ahora últimamente estamos viendo mucha gente con trastorno alimentario, con conductas desordenadas en la alimentación, que empiezan a compensar lo que han comido con ejercicio excesivo. Es decir, el ejercicio excesivo como medida de compensar, de quemar lo que has comido, esa asociación, igual que he dicho antes que puede haber una asociación alcohol con no comer, también hay una asociación, he comido, con lo cual para gastar lo que he comido me paso en ejercicio. El ejercicio cuando ya no se hace por placer, sino se hace por obligación. O sea, yo no puedo, no tengo ganas, pero tengo que hacerlo, debo de hacerlo porque he comido, ¿de acuerdo? Ahí ya es un problema. Y hay que trabajar las dos partes, tanto el ejercicio excesivo como el tema del trastorno alimentario. En el caso que nosotros veamos que ante estas preguntas, como hemos hecho, este tipo de conductas con la comida, hablan continuamente sobre respecto a la alimentación, están todo el rato con el monotema, vemos incluso consecuencias físicas, pérdidas de peso, algunas sospechas de que pueden estar compensando la alimentación, en esos casos yo vuelvo a insistir, buscar ayuda. Acercarnos a la persona que pensamos que puede tenerlo sin hablar de alimentación, porque entonces se cierran en banda.
Lo que hay que ir más por la parte psicológica, porque se me ha olvidado y voy a retomar ahora. También podemos observar cambios del estado de ánimo. Es decir, esta gente que está intentando a través de la alimentación controlar cosas que le vayan mejor cambiando el aspecto físico, manejar la ansiedad a través de la alimentación, lógicamente eso no se va a conseguir. Entonces, vamos a encontrarlos con cambios físicos, con cambios, perdón, emocionales, pues para lo mejor las vamos a ver más nerviosas. Podemos observar sobre todo pues, cambios en el estado de humor, podemos encontrarlos pues, como más enfadadas, que saltan antes a la primera, más tristes, más aisladas socialmente, ¿de acuerdo? Porque si no quieren comer se van a aislar. Dificultades a la hora de dormir, sobre todo porque incluso pueden llegar a tener pesadillas relacionadas con el tema de la comida. Gente que van a estar continuamente pensando en su cabeza que voy a comer, que no voy a comer, punto, ese rato. Sí, dime. Te iba a comentar precisamente eso, ¿no? Yo entiendo que, claro, llegarán a un punto en el que la comida sea una obsesión, o el comer o el no comer, o el qué comer o cuándo comer, ¿no? Se convierta en una obsesión que sea el foco absoluto de su vida. Es decir, que es difícilmente compatible con luego llevar una vida normal en otras áreas, ¿no? A ver, bueno, el grado de afectación que tenga el resto de las áreas nos va a determinar la gravedad del trastorno. Es decir, si alguien puede tener este trastorno y al mismo tiempo estudiar y trabajar, menos áreas están afectadas. En cambio, aquellas personas menos afectadas, entonces, aquellas personas que hay casos en los que ya no pueden estudiar, no solamente por consecuencias físicas, sino porque el pensamiento está todo el rato en el tema de la alimentación, no pueden trabajar, se aíslan socialmente, tienen peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para pensar en ello, para darle más vueltas al tema. Te suelen comentar los pacientes, yo es que necesito dejar de pensar, no puedo dejar de pensar, lo necesito, pero no puedo dejar de pensar en la comida, en lo que voy a comer. Por eso, en la terapia, cuando se inicia terapias, que hay que abordar muchos temas, hay que abordar el tema de la autoestima, hay que abordar el tema de manejar las emociones, hay que abordar el tema de cómo parar ese pensamiento, de enseñarles herramientas para cortocircuitar de alguna manera ese pensamiento obsesivo. De acuerdo, se trabaja todas estas cosas, todas estas áreas. Y luego también hay que incluir muchas veces a la familia, porque si incluimos a la familia, sobre todo en casos en los que se conviva con los padres y sean menores, derivamos a la familia lo que es el tema de la alimentación para que el paciente o la paciente no tenga que pensar en qué voy a comer, cómo se voy a... Porque si la paciente, sobre todo en casos muy graves, tiene que elaborar su comida, tiene que pensar que va a comprar, ya eso ya para ellos es agotador, ya no comen. Entonces, en casos ya de adolescentes les decimos, y a veces no de adolescentes, pero que hay convivencia, le decimos, a ver, que sean los padres quienes se ocupen de lo que se compra, de lo que se cocina y que el paciente se enfrente a la situación solamente en el plato. Porque si no, tanto el rato. Todo el rato, ¿qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? No quiero comer, ¿qué he comido? ¿Qué no sé qué? Y entonces, todo eso hace que al final les cueste más comer. Y de esto, además, aunque sea un problema psicológico, también hay que comer. ¿De acuerdo? Por eso decía yo antes que es un trastorno en el que la recuperación o el tratamiento es multidisciplinar. Nosotros, por ejemplo, los psicólogos no podemos pesar a los pacientes y en algunos casos, sobre todo cuando ya hay pérdidas de peso, hay que ocuparse también de la parte física. Ahí entran los médicos, los endocrinos, enfermería, un poco entra toda esa parte médica también. Entiendo. ¿Alguna pregunta? Si no, sigo. No parece. Nadie tiene No preguntas. parece, pues no sé si de acuerdo.
Bueno, yo sobre todo lo que quiero remarcar, sí, porque para que no se me olvide, son trastornos en los que se recuperan, pero con ayuda externa. ¿Vale? Porque muchas veces la gente cuando va a buscar ayuda incluso se siente culpable de no ser capaz de haber salido por uno mismo. Entonces, de esto es muy difícil, bueno, prácticamente imposible que uno pueda salir por sí mismo de estas situaciones. Hay que buscar ayuda. Y cuando conocemos a alguien que podemos sospechar que tiene trastorno alimentario o que por lo menos tiene un trastorno con la comida, sin definir, es mejor acercarse sin hablar de comida y haciendo más hincapié en los cambios emocionales o en los cambios en la forma de ser o en aquellos cambios que hemos observado. Por ejemplo, no sé, decirle a alguien, pues mira, últimamente te vemos más triste, no haces las mismas cosas que antes, porque si a alguien le decimos, es que no comes lo suficiente, no te alimentas bien, se puede cerrar en banda y no aceptar ningún tipo de ayuda. Entonces, la manera suele ser siempre entrar por la parte más emocional, aquella cosa que es más fácil que puedan aceptar, porque a veces te viene la gente y te dice, yo no me encuentro bien, estoy triste, pero yo no quiero comer. Yo quiero dejar de estar triste, pero no quiero comer. Claro, entiendo que hay edades a las que Sí. hay edades a las que es más fácil porque tenemos más control los padres si se trata de adolescentes. Están en casa bueno, y son menores de edad y tenemos más facilidad para llevarles al médico, pues para tomar control sobre la situación. Pero claro, en el momento en que se convierten en adultos, pues igual no tenemos ni acceso a su médico, ¿no? Cuando ya tienen 18 años, o no tenemos realmente un acceso de control sobre ellos, ¿no? Como de autoridad o de potestad. Más que el tema del control, yo lo que vería es un sistema, un soporte de apoyo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos que las personas con trastorno alimentario que viven solas, que no tienen a lo mejor apoyo o acompañamiento en la recuperación, porque a ver, al final, a cabo, a la consulta se va uno solo. Se va 1 hora, se va 1 hora a la semana, pero claro, comer hay que comer todos los días. Enfrentarte a las cosas te tienes que enfrentar todos los días. Entonces es importante también tener un buen soporte social, un buen soporte familiar. Por ejemplo, en los casos, voy a poner de anorexia, porque hay unas consecuencias físicas graves, también el tema de bulimia, pero en las que hay desnutrición importante y la persona vive sola, es muy difícil que esa persona, si no tiene apoyo, no hay otros servicios, porque aquí yo también quiero hacer una reclamación en el sentido de una queja, que este tipo de colectivos, este tipo de pacientes, por ejemplo, aquí no tienen los apoyos suficientes, es decir, no contamos con centro de día para personas con enfermedad mental, no contamos con grupos especializados, de tal manera que, por ejemplo, el adulto que vive solo con anorexia, ¿cómo perdón, va a comer? Es que de verdad me genera muchísima ansiedad a mí también este tema, si no tiene apoyo, que se haga su comida, se prepare, que coma bien, si le da miedo la comida. Por eso es muy importante el apoyo familiar. Lógicamente, ese apoyo familiar va a tener mayor influencia, lo que tú llamabas control, yo digo mayor influencia a edades menores. No por el tema de la edad en sí, sino, por la capacidad que tienes de manejar la situación. Entonces, en los momentos en los que ya se te problemas, necesitamos fundamentalmente, nosotros los psicólogos decimos, la familia es el mejor apoyo que puede tener un terapeuta. Así de claro. ¿Por qué? Porque vas a contar con ellos para que se encarguen de la alimentación y le quites esa carga en las fases iniciales al paciente. Porque va a ser un apoyo también en comprender y apoyar al paciente en la recuperación, entender que hay que tener paciencia y que esto es lento, pero solo, sin apoyo, se hace muy difícil. Son casos que pueden ser más riesgo de cronificación. Sí, entiendo que habrá casos también en los que, cuando hablamos de adultos, aunque sean adultos jóvenes, ¿no? Estamos hablando de una persona de 20 años, 22, 23, no sé, en los que
la familia apoye, pero el que no se apoya es uno mismo, ¿no? En ese caso. Y por eso te decía, ¿no? Me parece que eso es una edad, el problema que puede plantearse en ese caso es que los padres no tienen acceso ni a un historial médico, por ejemplo, ¿no? Y no tienen herramientas realmente A para ver, ayudar a esa persona que no quiere ser ayudada. son dos cosas diferentes. A ver, a partir de los 16 años es la edad legal en la que uno ya es adulto en temas médicos, son los 16 años. Sí. Pero yo no creo que, incluso siendo menores, teniendo 14 años, los padres tengan que tener acceso a información de contenido de cómo se gestionan las sesiones, porque eso es algo privado del paciente. No, pero lo digo porque a veces los padres piden. Yo distingo entre una cosa que es tener información a los expedientes médicos y otra cosa es como familiar, seas menor y también siendo mayor en casos graves, tengas apoyo familiar en el sentido de, porque son importantes entender algunas líneas rojas, es decir, tú como familiar, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Qué tipo de apoyo le puede venir bien a tu familiar y a ti también para poder llevar esta situación? Porque va a ser tiempo. Y esto agota a las familias. Y tener un trastorno, siempre decimos, cuando el trastorno alimentario entra en casa, las familias lo van a pasar muy mal, se rompen muchas cosas. Y específico, cuando entra el trastorno alimentario, porque afecta luego al final a todos los miembros. Entonces, la familia necesita apoyo, pautas de cómo manejar la situación en casa, cómo ayudar al paciente y hasta dónde puede llegar. ¿De acuerdo? En familias, sea padre, hijo, hija, pareja, porque acabo de comenzar, también hay hijos que tienen a padre o a madre con trastorno alimentario. Por eso he dicho que al principio también el trastorno alimentario afecta a todos los rangos de edades, parejas, padres, ¿de acuerdo? Incluso hemos tenido nietos. Entonces, el apoyo es fundamental porque necesitamos que la familia esté ahí. Entonces, no es tanto saber contenido clínico, sino sí qué pautas le pueden venir bien a ti como familiar y a la persona que tiene el trastorno alimentario para acompañarle y apoyarle en el proceso de recuperación. Yo creo que son dos temas diferentes, porque es un trastorno que afecta al individuo y es el individuo el que tiene que trabajarlo en terapia. Son cosas también privativas, ¿de acuerdo? Entonces, también marco ahí unos límites. Tenemos una pregunta. Sí. Bueno, yo creo que ya lo has tratado un poco. ¿Cuáles son las consecuencias y son recuperables? Las consecuencias. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias físicas. A físicas se especifica. Sí. Físicas, a ver, depende de qué tipo de trastorno y depende del tiempo y depende de la edad. De verdad es que es así, es decir, alguien que ha debutado en un trastorno alimentario, por ejemplo, en una anorexia, siendo joven, si no lleva mucho tiempo, las consecuencias van a poder darle la vuelta de alguna manera. Si estamos encontrando en casos con anorexia que lleva tiempo, las consecuencias físicas pueden incluso ir más allá de la recuperación, es decir, no ser recuperables. Conozco chicas que no han vuelto a tener la menstruación a pesar de que han empezado ya a comer bien, es decir, eso se ha estropeado. Y luego hay puntos, también quiero marcar, cuando la situación se cronifica, hay punto de no retorno. Es así, punto de retorno, es decir, ya no hay recuperación que el paciente quiera, pero estamos hablando de casos muy graves, de casos no tratados, quiero especificar, de casos no tratados y con muchos años de evolución. Hablas de años de evolución. Hay gente que lleva 30 años con una anorexia, 20 con una bulimia. Wow. Lo único, vuelvo a decir, no 20 años tratados, ¿de acuerdo? Años con la enfermedad. Sí. No todo el mundo busca ayuda ni todo el mundo acepta que tiene un problema, que eso también quiero marcarlo, ¿eh? Entonces, evidentemente la ayuda es fundamental, ya lo has dicho, y antes mencionabas que sería el ciclo, ¿no? Desde hasta superar el trastorno, podemos estar hablando de hasta 5 años. De media. Entonces, en esos 5 años de media, pues, con tratamiento, ¿sí?
Sí. Entonces, en esos 5 años, ahí sí que se pueden estar produciendo esos daños físicos, ¿no? Vamos a poner esa A media ver, de 5 años. a ver, cuando yo digo ese tiempo de tratamiento, no significa que durante el tratamiento la persona esté igual que al principio, sino que va a requerir ese tratamiento, sobre todo para trabajar la parte mental. Nosotros Ya. decimos que alguien en tratamiento, la parte física, Ujú. se recupera más rápidamente que la parte mental. Es decir, podemos encontrarnos con gente que a lo mejor en un año, en dos, en tres, de media, ha llegado al peso por lo menos mínimo necesario para estar bien, pero aquí siguen pensando lo mismo, la pelea sigue estando aquí. Sí, con Entonces, lo cual entiendo que la recaída es muy posible, ¿no? a ver, bueno, para ver de recaídas hay que ver que alguien ya se ha recuperado. Lo que hay son picos Ya, en el proceso, que la recaída es claro. cuando alguien se ha recuperado y vuelve a recaer. Entonces, Ya. no hay recaídas durante el proceso, lo que hay es cambios. Mira, nosotros decimos que es un continuo. El trastorno alimentario es como una línea recta. Una persona puede empezar con conductas de tipo anorexia, es decir, no comer, y con el tiempo a lo mejor pasar a conductas de tipo bulimia, es decir, luego pasarse de comer, incluso tener atracones. El 40% de la gente con anorexia pasa a bulimia, porque es muy difícil controlar no comer. ¿De acuerdo? Entonces, y es más difícil pasar de haber empezado de conductas de tipo bulimia a pasar terminando teniendo anorexia. Es un continuo, es decir, es un trastorno alimentario de tipo anorexia o de tipo bulimia, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí sí que puede haber variaciones. Ahí lo que puede haber, una persona empieza no comiendo eh, y se puede estar pasando a luego a un descontrol con la comida, pero sigue siendo un trastorno alimentario. Lo tratamos de alguna manera, Igual, lo entendemos como un continuo. como un El continuo, proceso sí. de recuperación va a haber esos picos, puede Ujú, haber esos picos, ¿de ujú. acuerdo? Y a las familias, a todo el mundo le decimos, puede pasar eso dentro de un proceso. De hecho, la recuperación no es lineal, no es decir, alguien empieza a decir, no, no, y cada día está mejor, no. Eso va a haber, estos picos va a haber entendibles como algo normal, ¿de acuerdo? Y luego las recaídas también son frecuentes una vez que uno sale. Lo único que si uno ha aprendido a detectar antes cuándo va a volver a caer, antes puede poner solución. Ujú. Entiendo. No sé si bueno, si has contestado a la pregunta de que ¿Tienen alguna pregunta? la última pregunta era esta, ¿no? Sobre las consecuencias Vale. físicas y si son recuperables, ¿no? Específicamente habrías mencionado riñones, A corazón. ver, no Evidente. quiero, a ver, es recuperable todo, pero tampoco quiero quitarle importancia que hay casos que tienen a la cronicidad, ¿de acuerdo? Es importante en esto, que van a necesitar atención, pero que las consecuencias físicas se van a mantener en el tiempo, Ya. porque no hay una recuperación. Entonces son en aquellos casos en los que vemos pues, personas o chicas sin regla desde la adolescencia. Yo conozco gente con 40 y pico años que no han tenido la regla desde los 15. ¿De acuerdo? Pero son ese porcentaje de casos graves. Ay, no, 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 no. Lo estás leyendo tú Algo, también, ¿verdad? no, pero he visto, pero se me ha pasado rápido. Es que no, por Ah, estimar sin gafas, me lo puedes. He visto algo, es- Diego, 17 años. yo llevo 17 años y creo que hay cosas que no y veo la recuperación total complicada. Vale, yo aquí voy a marcar una cosa y lo digo desde la experiencia, no estoy hablando de teorías. Mira, yo he tenido pacientes que han salido llevando 20 y pico años del trastorno. Lo primero, si se mantiene el deseo y la lucha y se ve el trastorno como algo ajeno a sí mismo, es decir, no es parte de uno mismo. Cuando ya los pacientes dicen, es que esto no puede cambiar porque es parte de mí, eso es muy difícil. Cuando uno ve no es parte de ti, esto es una enfermedad que la llevas mucho tiempo, pero es una enfermedad ajena a ti. Eso es importante. Si hay deseo de salir, yo siempre digo, agárrate a todo lo que puedas porque de esto se puede salir. Por lo menos se puede mejorar. Y la recuperación es así. Yo lo veo. Gente que lleva un montón de años, gente con bulimia, gente con anorexia, gente con atracón, y sale. Vuelvo a insistir, lo que lo estoy diciendo desde el principio, es lento, porque cambiar algunas cosas, pero es posible siempre con ayuda externa, no solo.
No, solo digo porque a veces se machacan y digo, es que solo no es posible, yo no me puedo tratar a mí misma, ¿de acuerdo? Entonces, Hombre, pero entiendo que ella habrá tenido terapia o igual la sigue teniendo, no lo no, sé. a ver, los casos que yo veo, por ejemplo, también son trastornos en los que siempre digo que hay que llegar al momento. Es decir, a veces la primera ayuda se puede recibir por cuestiones familiares o tú no estás de acuerdo. Es decir, uno tiene que sentir que es el momento de buscar ayuda y que lo desea. Y eso es fundamental. Entonces, es cierto que al ser terapias largas, es muy importante que te cuentes con profesionales que tú sientas que te están apoyando, que tienes un enganche, ¿de acuerdo? Si no, es muy difícil. Ah, ¿Puedes leer? A sí, ver. ¿qué pone? Yo llegué a CABE con 17 años y no se le dio importancia. ¿Dónde Luego pone? 2 de cabecera lo sabían y tampoco, nunca se derivó. Démelo todo. Dice, yo llegué a CABE con 17 y Vale. no se le dio Y no se le importancia. dio importancia. Luego, 2 de cabecera lo sabían, entiendo que 2 médicos de cabecera lo sabían y tampoco le Vale. darían importancia y nunca se derivó. Vale, nunca se derivó. Vale, a ver, puede pasar, nadie es perfecto. Es decir, que puedes ver que una persona esté en una situación que pueda tener síntomas, pero a lo mejor no tengas la posibilidad de cumplir todos los requisitos, hacer un diagnóstico. Sí que es importante uno lo que sienta. Si ella siente que tiene un problema y que en el pasado haya pasado lo que sea, pero siente que tiene un problema, la cuestión es, ¿ahora estás preparada? ¿Quieres ahora recibir esa ayuda? ¿Sientes que la alimentación es un problema? Retómalo todo, busca, encuentra gente con la que puedas hablar. Eh, es así, De hecho antes ha pedido el contacto, vale. tu contacto quiero decir, Vale. entonces, A ver, luego, en ACADEM vamos a atender a cualquier persona, vamos a dar la información con las limitaciones que tenemos de una asociación, es decir, nosotros no somos un centro sanitario que podamos atender a todo el mundo y toda la continuidad, pero sí que es cierto que vamos a dar todo el apoyo y toda la información durante todo el proceso que dure la recuperación o el tiempo que desee una persona. Ahora, yo le pido a esa persona que retome todo, que si ahora siente, si antes no se le dio importancia, también me hago yo una pregunta, ¿eh? Y le diste tu importancia porque hay veces que te vienen casos en los que vienen más derivados, no digo en este caso porque no sé quién es, lógicamente, te vienen derivados por la familia, pero la persona no acepta que tiene un problema. Entonces, la primera cosa para que uno pueda salir de esto se necesita eh, que quiera salir de ello, ¿de acuerdo? Si no es muy difícil, pero puede pasar tranquilamente, es decir, uy, me están llamando. Vale, pero yo lo que comento es que lo retome, que nunca es tarde y que todo el mundo tiene derecho a ser feliz. bueno, yo entiendo que en tu trabajo, ¿no? En tu vida profesional has visto a personas superar estos Sí, y dar trastornos. altas y decirle aquí no te quiero volver a ver, en plan positivo, es decir, si Sí, nos sí, vemos sí, por por la calle. supuesto. Sí, y luego también hay gente que estoy durante muchos años acompañando durante el proceso y están ahí. Es decir, pero están mejor que si no tuvieran está mejor que sin el apoyo, no el mío, el de gente, es decir, eh, están en un, bueno, por lo menos no están a peor, a eso me refiero. Y hay Sí. gente que se estanca, pero por lo menos. Y la gran diferencia es, yo siempre cuando lleva gente mucho tiempo y en ese momento piden ayuda, les pregunto, ¿y ahora por qué? ¿Qué hace que este momento sea más importante que otros? ¿No? ¿Por qué ahora pides esta ayuda? Y desde ahí lo trabajamos. Eh, es difícil porque algunas personas lo incluyen como una forma de ser. Esto ya es mío. Y Ya, eso es un error. forma Esto no parte, es. forma parte de su identidad, ¿no? Claro, lo viven. Bueno, y de hecho mucha gente te dice, yo no tengo una anorexia, lo digo así, yo soy anoréxica. Como una entidad, como una forma de ser, porque sobre todo si lleva mucho tiempo. Mira, yo me acuerdo de un caso que salió, pero
y no quiero ponerlo de ejemplo de nada, pero a mí me llamó mucho la atención, ya pues 20 y pico años con anorexia, y había ido a 80.000 profesionales, lógicamente, pues no era el momento, no, porque uno puede sentir que está mal, pero no aceptar trabajar esas cosas, ¿no? Y fue la pregunta de ¿por qué ahora? Y me contesto esto porque ahora necesito ser feliz. Eh, y fue ese enganche, esa fuerza después de tantos años. Y digo, si esta mujer pudo salir, pudo peleárselo todo, es decir, es así, a ver, es difícil, pero se puede con todo el apoyo. Es muy importante encontrarte gente que te acompañe durante todo ese proceso. Es decir, que tú tengas la confianza en el profesional y tengas apoyo el máximo posible. Entiendo que sí, está a ser un problema psicológico, ¿no? Mental. Entiendo que las emociones ahí juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces, al final, me imagino que tienes que hacer un trabajo muy profundo, ¿no? Respecto a un trabajo A incluso ver, de introspección también, ¿no? vamos a ver. Nosotros acompañamos a los pacientes hasta donde quieran trabajar. Ujú. La persona que se encuentre, la persona tiene que sentir que no se están haciendo cosas que uno no desee. Y sobre todo en este tipo de pacientes, que a veces uno necesita seguir controlando la terapia, lo que se está haciendo. Entonces, nosotros acompañamos hasta donde uno quiera trabajar, Ujú. lo que uno quiera, las capas que uno quiera quitarse. Lógicamente hay que trabajar algunos temas, manejar los niveles de frustración, es decir, yo digo, no ser tan sensible ante las cosas, ante los comentarios de los demás, hacer un poco de callo, eso sí que yo creo que es fundamental, es decir, tener callo, una dureza, como cuando hemos escrito, cuando éramos pequeños escribíamos más, yo me acuerdo que nos salía el callo de escribir, se nos ponía duro, ¿no? Y yo todavía lo mantengo, ese callo, es decir, que no te afecte tanto lo que te digan los demás, que no te afecte tanto los fracasos, que el recuperarse, el ser más feliz supone no que la vida, el mensaje que te transmitir, yo no te puedo decir que la vida no te van a pasar cosas, sino que tú vas a aprender herramientas a que cuando te tuerzan las cosas te vuelvas a levantar. No te rompas, ¿de acuerdo? Siempre digo, ser un junco, te tuerces pero no te rompes como un árbol, ¿no? Rígido. Sí. Es eso, o sea, tener herramientas a decir, yo a pesar de esto voy a poder seguir adelante. Eso es el tema. Sí, Y no tener que acudir a la comida. como decías al principio, estos comportamientos, estos trastornos en relación con la comida realmente son manifestaciones de algo, pues, de una cuestión mental, psicológica. Entonces, quiere esto decir que entiendo que en la vida en general, cuando hay una situación de estrés o alguna frustración, algún revés, esa es la vía que tiene de manifestarse, supongo, ¿no? Sí, sí, a ver, en realidad yo creo que todas las personas hemos ido aprendiendo según nuestra forma de ver el mundo, nuestras emociones, nuestra personalidad, tendemos a relacionarnos de una manera. Y pues hay personas que pueden tender ante las dificultades somatizar, es decir, tener dolor de cabeza, tensión en el cuello, no sé, a veces molestias gástricas. Pues bueno, uno termina aprendiendo que a lo mejor cuando ha pasado por un trastorno alimentario, que va a ser que ante dificultades va a poder, la gente solemos repetir un poco las cosas que nos han funcionado de alguna manera, puede tender a repetir el trastorno alimentario. La diferencia es que aprenden a detectar, y mucha gente, que es a lo que llamamos recaídas, te llaman y dicen, mira, yo creo que estoy volviendo a recaer. Ya detectan las señales, con lo cual pides ayuda antes y tienes un poco de apoyo y a lo mejor vuelves a remontar. ¿De acuerdo? Porque de alguna manera tú ya empiezas a conocerte, a saber. Y lo bueno es eso, es decir, detectar cuándo para volver a retomar cosas, pero no es volver a retomar todo el tiempo de terapia. Sí, 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 sí. Bueno, las herramientas que se han adquirido están ahí, ¿no? A veces que igual necesitas un poco de volver a centrarte, ¿no? Claro, volver a plantearte y decir, bueno, porque a lo mejor ante una dificultad, una ruptura de pareja, situaciones extremas de la vida, tiendes a lo que era conocido para ti, que es ante estas situaciones a lo mejor volver al control de la comida o al descontrol con la comida, ¿no?
pero tienes también ahora herramientas o señales que te dicen, oye, me estoy dando cuenta que estoy volviendo a lo otro. Entonces puedes pedir ayuda y decir, pues mira, creo que me está pasando lo mismo que superé en algún momento. Pues vuelves a retomar el Sí. apoyo, lo buscas y poder seguir adelante. Yo de todas maneras lo que quiero también para terminar, lanzar el mensaje de que si ya no dirigido a familiares, si hay alguien que me está escuchando, que sienta que tenga alguno de estos problemas, además de cualquier asociación, bueno, en Guipúzcoa estamos nosotros, Acabe Guipúzcoa, pero que pida ayuda, que pida ayuda a la gente también de alrededor, ¿no? Que no se lo quede, ¿de acuerdo? Porque yo sé que los trastornos alimentarios generan mucho sufrimiento personal, muchas veces en silencio. Por ejemplo, en casos de bulimia hay gente que te dice, yo llevo 20 años vomitando y mi familia no lo sabe, claro, porque como de peso se mantiene más o menos normal, un sobrepeso, pero el malestar, todo este problema emocional lo tienen, lo llevan arrastrando hace años y ¿no crees que es el momento, ahora la pregunta, ¿no crees que es el momento ahora ya de ser feliz, de buscar ayuda para que seas más feliz, para que esto no te esté marcando y condicionando todo el resto de tu vida? Luego ya dirá el tiempo que se necesite, porque no hay dos casos iguales, eso no importa. Seguro que según vayan avanzando, bueno, pues te irás aprendiendo a conocerte o te irán mejor, pero la idea es buscar ayuda con ese objetivo. Es importante tener una meta. Si uno ya ha perdido la esperanza, ¿cómo vas a buscar ayuda? Entonces, que uno no pierda la esperanza a poder estar mejor. Que a lo mejor no es la recuperación completa, pero mejor que como está. Hay algunos casos que es eso, es decir, bueno, hay gente que no se va a recuperar del todo, pero no está como al principio, pues bueno, toda mejoría siempre es mejor. Y sobre todo no llegar a situaciones en las que ya haya consecuencias físicas graves o sociales. Hay gente, ya se están dando incapacidades laborales por trastorno alimentario. Yo eso no lo había visto hace muchos años. O sea, hace años no se daba esto. Incapacidades absolutas para trabajar por trastorno alimentario. Eso es que de alguna manera ya asumimos que esa persona no se va a recuperar. Es crónico, sí. Sí, yo ya conozco personalmente gente con esa incapacidad específicamente, o sea, por trastorno alimentario. O sea, ya todo el sistema da por hecho que es irrecuperable. Bueno. Antes has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que es lo de la identificación con el trastorno, ¿no? Llevarlo como parte de, yo me llamo así, soy de tal sitio, vivo aquí y soy anoréxica, como un rasgo, casi como un rasgo más de personalidad, Sí, ¿no? es una forma de ser. De hecho, además, cada vez se piensa, bueno, que realmente es una forma de ser, no solamente un trastorno, porque ya digo que hay rasgos. Lo que pasa es que si tú te identificas como que tu personalidad, tu forma de ser es relacionarte de esta manera, no lo vas a ver como un problema, aunque lo estés sufriendo por ello, con lo cual no vas a buscar ayuda o no la vas a recibir igual. ¿De acuerdo? La puedes ver como una intromisión, no la vas a aceptar en general. Con lo cual yo siempre digo, da igual los años que lleve. Esto es una enfermedad, como pueda ser otra enfermedad, es decir, ajena a ti, da igual el tiempo que lo lleves, con lo cual lo tienes que ver así, como un enemigo que lo tienes ahí y buscar ayuda para ir haciéndolo más pequeño. La voz esa que te dice no comas, hay otra voz que te dice come, o al revés, esas, como te suelen comentar ellas, que tienen como una lucha entre una parte que te dice tienes que cambiar y otra parte que te dice no, porque si comes vas a empezar, a lo mejor te vas a pasar al descontrol con la comida, esa lucha que tienen interna. La terapia, el objetivo, la ayuda es hacer que la parte sana pese más de alguna manera, ¿no? Se haga más fuerte para ayudar a salir un poco de esto, ¿no? Entonces. Entendido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario Yolanda, sí que podemos compartir los datos de Acabe, ¿no? Sí, a ver, Acabe Guipúzcoa, estamos en este caso, si alguien quisiera contactar directamente contigo. Bueno, yo voy a dar el correo y el teléfono, ¿de acuerdo? El teléfono es el 605-773501, es el móvil de Acabe. Pueden mandar mensaje, WhatsApp
anónimamente, da igual, solicitar toda la información. Ah, perdón. Sí. Bueno, a lo mejor escribiéndolo, puedo Lo voy a escribir. poner aquí, 605. Vale. 605-773501. De todas maneras, si buscáis ACABE en Google, perfecto, si buscáis ACABE en Google, sí, va a estar toda esa información. Estamos en Donosti. Luego voy a dar 2 correos, el mío de ACABE y el de la asociación en general, para que tengáis, vale, si queréis más directamente conmigo el de ACABE, ya vuelvo a insistir, puedo contestar anónimamente, no hay ningún problema, yolanda.iglesias@acabegi, ¿lo puedes escribir? Estoy escribiendo, yolanda.iglesias@acabegi.org. Podéis... Yolanda Iglesias... sí, perfecto. Podéis escribirme preguntas, consulta, información sobre orientaciones terapéuticas, profesionales, cómo acceder a buscar un profesional, tipo de recursos que hay en la provincia, fuera también de aquí, tipo de orientaciones de terapia, si queréis tener una sesión en ACABE y podamos hablar, coger cita, de verdad, nuestra labor es con los familiares y con las personas con enfermedad mental. Llevamos, con trastorno alimentario, llevamos 27 años en Guipúzcoa con este tipo, manejando y apoyando a familiares y a personas con trastorno alimentario, o sea, que con lo cual, y estamos, da igual cómo esté una persona, mejor, en una fase crónica, recuperándose, con lo que sea, nosotros vamos a escuchar a todo el mundo porque confiamos que todo el apoyo que tengan las personas con trastorno alimentario es que no es suficiente. O sea, con lo cual, de acuerdo, os animamos a que os contactéis con nosotros y que ojalá podamos ayudaros. Desde Osakidetza, desde la salud pública, ¿os suelen derivar pacientes a ACABE? ¿O esto es una Desde médicos de familia, la gente que nos conoce, sí. Sí, en el sentido, sobre todo médicos de familia, nos suelen derivar. También nos consultan algunos psicólogos privados que les ha llegado algún caso y nosotros damos orientación, pero sí, lo único que también quiero remarcar que en la salud pública y sobre todo en este momento lo que son los centros de salud mental están muy congestionados y el tiempo porque este tipo de trastornos requiere sesiones al menos semanales. Eso es muy difícil que se haga en un centro de salud, que te atiendan semanalmente. Entonces, al final, la mayoría de la gente tiene que ir a lo privado para recibir la atención sanitaria. Y eso es una desgracia y es una lucha también que nos peleamos para que mejore la atención sanitaria y mental a este tipo de pacientes y en general a cualquier persona con problemas psicológicos. O sea que si no hay ninguna pregunta más, sabéis cómo contactar conmigo. Se me ha olvidado también la página de internet. Podéis, aunque sí que es cierto que no la tenemos muy bien actualizada, pero tenéis la información principal allí. La página, podéis buscar nuestra página en internet, que es como que buscáis ACABE Guipúzcoa, va a salir la página. Y ahora no me la sé de memoria, pero bueno, buscáis ACABE y la primera búsqueda va a ser ACABE Guipúzcoa, con lo cual así, porque lo he probado. Sí, acabeguipuzcoa.org. .org, sí, vale. Sí. Vale. Y cualquier cosa de verdad, y no dudéis en consultarnos porque intentaremos ayudaros en todo lo que necesitéis. Así que yo ya he puesto la página web también. Es una gozada que puedas poner así. Con lo cual, pues mira, cualquier cosa, contactáis y si queréis también mayor información o lo que necesitéis. Con lo cual, para mí ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Pasa rapidísimamente el tiempo. Y estaba pensando... ¡Wow! Pues lleva una hora y pico, era mucho, pues fíjate, con lo cual, gracias, de verdad, gracias por aguantarme. Así que estoy muy agradecida, de verdad, yo estoy encantada si ha sido servido de ayuda para alguien. Yo estoy segura de que sí. Necesitéis, ¿de acuerdo? Así que nada más. Estoy segura de que sí, se ha mantenido todo el mundo fiel hasta ahora. Pues de verdad, yo gracias, Yolanda.
Muchísimas gracias, Muchas porque gracias también a es un vosotros. tema extenso y yo creo que lo has intentado condensar, ¿no? en Vale, este tiempo que perfecto. teníamos. Ya sabéis, aunque sea para Y introducir, que sepáis que existe esta realidad. sí, Pues buenas ¿no? y noches. que está ahí la asociación también para, pues, para Vale, ayudar a todo el que perfecto, necesite. perfecto. Yo siempre animo a difundir, Sí, todas las personas que han asistido en este caso, pues que difundan. Y el vídeo estará en YouTube en unos días también, pues con esa idea, ¿no? De que esté muy bien, disponible muy bien. para todo el mundo. Muchísimas Bien. gracias, Yolanda, ha sido Muchas un gracias a placer. todos vosotros. Venga, adiós. Gracias. Gracias a todos por asistir y buenas noches.